Hello, my name is William Muñoz Molina. I study law and I belong the 401 group. En el siguiente video voy a presentar dos situaciones jurídicas del régimen prestacional donde dos empleados demandan a sus correspondientes empresas por la falta de pago de estas prestaciones. En uno de ellos, resumido, es de un médico donde se le divide, por decirlo así, su salario, donde una parte se le constituye como si fueran bonificaciones y él demanda después del tiempo laborado para que ingrese este pago como prestacional. En el otro caso es de un cargo administrativo de la Embajada de Irán, acá en Colombia, donde el señor duró 30 años y su contrato de trabajo, en su contrato de trabajo nunca se estipularon prestaciones sociales, nunca se le pagó salud, nunca se le pagó pensión, tuvo que hacerlo de manera independiente. Eh, Tomando en cuenta, esta empresa tomaba en cuenta que como él era iraní, le hizo un contrato con las leyes de allá de ese país y no con las leyes colombianas. Pues este es un gran error porque al estar establecido acá en Colombia, trabajar acá en Colombia, se le deben cumplir todos, eh, debe ser igualitario el trabajo para todo el mundo. Entonces acá va la presentación de estas dos sentencias. Entonces voy a hacer un cuadro comparativo, se hizo un cuadro comparativo para ver estas dos sentencias de la Sala de Casación Laboral. La primera es la sentencia SL 3121 de 2023 y la segunda es la SL 4278 de 2022. Entonces vamos a ver las partes, primero que todo, de cada sentencia. En la primera, el demandado es Salud Total por el señor Ricardo Valdiri Vanegas. Y en la segunda, el demandado es la Embajada de Irán y el demandante el señor Ali Hosh. Listo, entonces vamos con la primera, la demanda de Salud Total. Los antecedentes de esta son que el médico Ricardo Valdiri, el señor Valdiri, trabajó para ellos con unos horarios establecidos durante un determinado tiempo y donde se le pagaba en los últimos meses su sueldo figuraba por 1.959.000 pesos. Además de esto recibía algo que le llamaban ahí beneficio, que no es constitutivo o no entraba en el régimen prestacional, equivalía a 1.186.000, o sea, su salario total era de 3.145.400 pesos. Entonces, este tipo de contrato era término indefinido y el señor decidió renunciar o hacer un autodespido. ¿Listo? Eso entonces es un tipo de contrato que terminó de manera unilateral, pero en este caso fue por parte del empleado. ¿Qué pretensiones hay acá? Entonces, se busca con esto reajustar el auxilio de las cesantías, los intereses, las primas, vacaciones y aportes de seguridad social con el salario que realmente el señor devengó, que en este caso eran 3.145.400. La empresa solo reportaba 1.959.000 pesos. Entonces, también se piden las indemnizaciones por el no pago de estas prestaciones, la no consignación de cesantías y, y también se busca el interés de estas cesantías, ¿no? Y además de las indemnizaciones. Entonces se realiza casación en la segunda instancia, se apela a la primera instancia y se condena a la EPS Salud Total para pagar estos reajustes de estas sanciones e indemnizaciones por no pagar las prestaciones sociales al médico. Entonces se busca qué tiempo el señor laboró y no se le pagó esto.
La suma total aproximada de, de estas indemnizaciones, de estos reajustes, fue de 250 millones de pesos aproximadamente. Entonces, fue esta cantidad porque el señor laboró aproximadamente 16 años. 16 años donde se le mantuvo el salario dividido, todo por no pagar prestaciones. Entonces acá vemos unos argumentos constitucionales. Tenemos el artículo 25 de la Constitución, donde especifica que el trabajo es un derecho y una obligación social. En esta sentencia también se toca el artículo 53, que es la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, y el artículo 93, donde estipula que los tratados y convenios internacionales y ratificados por el Congreso deben ser mantenidos en toda situación laboral. Esto con lo correspondiente a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Los artículos del Código Sustantivo del Trabajo colombiano que se pueden ver reflejados acá es el 128 por los pagos que no constituyen salario. Entonces hay pagos, este fue el artículo que violó la empresa Salud Total, pues sí hay pagos que no constituyen como salario, que serían, por ejemplo, primas adicionales a bonificaciones, ingresos no ocasionales, beneficios de la empresa, todo tipo de dinero como excedente que no tiene que ver nada con el salario. Y también se toca el artículo 129, que es el salario en especie. ¿Esto qué es? Bonos de alimentación, bonos de ropa, todo esto, lo que es, no, todo lo que se recibe que no es en dinero. Y el artículo 65, que es la indemnización por falta de pago. Acá es donde ya se sentencia este caso con este artículo. Entonces se debe indemnizar cuando no se hicieron los pagos correspondientes a las prestaciones sociales. Ahora vamos con el segundo caso, que es el demandado. Las partes son las demandadas, la Embajada de Irán, y el demandante, el señor Ali Kohan Hosh, de nacionalidad iraní, pero residente en Colombia. En este momento, en el momento de la situación del caso, cuando se expone el caso, el señor ya era colombiano. Cuando se empezó el contrato, que fue en 1985, el señor era residente únicamente. Entonces, ¿qué antecedentes hay acá? Hay un contrato laboral con funciones administrativas desde el 85 hasta 2016, es un poco más de 30 años, con un último salario de 7.150.000 pesos mensuales. El demandado alega que no se le pagaron las prestaciones sociales por tener contrato con cláusulas islamitas de Irán y no cláusulas colombianas. Entonces, por ese lado, la empresa o la embajada se excusa de que no hizo dichas prestaciones por tener un contrato laboral con leyes de su país. Este tipo de contrato aparece como un término fijo anual. ¿Y qué pasa? Cuando el juez hace el estudio del caso, se da cuenta que no es un contrato a término fijo, pues los contratos a término fijo deben estar escritos. Este no estaba escrito, entonces por ende se dio que era un contrato a término indefinido. El despido fue sin justa causa. También fue unilateral, pero quien despidió fue en la empresa. La empresa despidió a la persona. ¿Qué pretensiones hay? El demandante solicita a la embajada que se le pague todo lo correspondiente a las prestaciones que fueron negadas durante más de 30 años. En febrero de 1986 estuvo regida por contratos a términos fijos de un año. Esto fue lo que con lo que se defendió la embajada. Estos fueron suscritos al idioma de ellos, que es el farsi o el persia, y fueron sometidos a las normas laborales de ese país contratante.
En este caso también se hace casación en segunda instancia. Se condena a la embajada porque, como ya lo dije, era un contrato a término indefinido y este fue como el núcleo de todo. Entonces se condena a pagar todos los conceptos de auxilios de cesantías, indemnización por despido sin justa causa, reconocer la pensión del demandante. Sumando todo esto con retroactividad e indemnizaciones a un aproximado de 800 millones de pesos. ¿Qué argumentos constitucionales encontramos allí? Está el artículo 53, que habla de la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, igual que el anterior. El 93, donde están los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, entre los que están los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces recordemos que acá prevalecen las normas y leyes del país donde se elabore. Y los artículos que encontramos del Código Sustantivo del Trabajo colombiano, en especial son el 2, que es la aplicación territorial de lo que estábamos hablando, que se debe aplicar toda la ley colombiana cuando se elabora acá en Colombia, ya sea por un extranjero nacionalizado o no nacionalizado. El artículo 46, que habla del contrato a término fijo. Entonces el contrato a término fijo dice que debe ser por escrito obligatoriamente. Y aparece el artículo 249, que ya es lo correspondiente al los pagos de las cesantías, y aparece como regla general, que es el pago obligatorio de cesantías de todo empleador a sus empleados.